Bueno, estamos de regreso conversando con Roberto Cañas y Benjamín Cuellar. Esta mañana estamos hablando sobre esto que me parece interesante a mí, seguir haciendo reflexión sobre este tema, porque es lo que determina si los demás temas caminan o no caminan. La actitud del ciudadano, la actitud de los salvadoreños y salvadoreñas, la pasividad que muchas veces adoptamos ante situaciones que son violaciones muchas veces sistemáticas a los derechos individuales y colectivos, y el papel que deberíamos de jugar, ¿no? Más activo ante estas situaciones. Por ejemplo, ya Roberto ponía en agenda algunos temas interesantes como reformas al Código Electoral, como las reformas a la ley del patrimonio, ¿no? Para que lo que se le decomisa a los narcotraficantes pueda pasar a manos del Estado prácticamente, la ley de los partidos políticos, que es importante también, y otros de los cuales el voto en el exterior también. Pero, ¿cómo cerramos el bloque anterior? ¿Cómo hacer que estos chispazos, como dice Benjamín, o como estas pequeñas llamas de los ejemplos que tú ponías de indignación de la gente, se haga un colectivo realmente? Yo no digo que hay que incendiar el país, pues obviamente que hay que explicar bien esto, ¿no? O sea, no estamos hablando de otra guerra. No estamos hablando de otra guerra, sino más bien de hacer valer los derechos de los salvadoreños, de empoderarse del conocimiento para poder ejercer desde ahí la presión necesaria. Yo tengo una propuesta. Es a partir de lo que los ciudadanos y las ciudadanas contestan cuando les preguntan cuál es, en su opinión, el principal problema del país, porque ahí es una necesidad sentida. La mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas plantean que el principal problema del país es la delincuencia, la inseguridad. Entonces, hacia un esfuerzo de un acuerdo nacional por la seguridad del país, eso podría ser sensible porque todos estamos comentando en cualquier círculo de amigos que estar con temor es la cotidianidad. El tema de la economía, todo caro, no hay empleo, no crece el Producto Interno Bruto. Entonces, no hay donde perderse. Es alrededor de esos temas más sentidos por la población donde se pueden ir generando intereses de participación más activos. Porque si nosotros planteamos el segundo piso del edificio social, como es aprobación de leyes o la parte jurídica, ya la gente se ve como muy alejada de esa realidad. Entonces yo diría que, por ejemplo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública ha planteado que tiene un porcentaje alto, según sus cuentas, según su estadística, de disminución de homicidios y que hoy va a pasar este año a los delitos en contra del patrimonio. Y sin duda eso ya le va dando por lo menos dos dimensiones de la multidimensionalidad que tiene la problemática de la inseguridad ciudadana, porque hasta ahora el enfoque había sido unidimensional, es decir, lo único que había en El Salvador era homicidios, las únicas autorías de los delitos eran las de las pandillas, lo único que había que hacer era reprimir el delito, era unidimensional porque todo estaba vinculado a los centros penitenciarios y los problemas ahí, y el tema es multidimensional. Yo esperaría que este año que viene en el área de la seguridad, porque lo estoy planteando, Romeo, alrededor de tu pregunta, bueno, ¿y cómo se hace para interesar a la población para que participe más activamente en la solución de los problemas del país? Pues yo diría a partir de estos que son los más sentidos. Y si ya se está planteando, por lo menos ya hay dos dimensiones de la búsqueda de el control y represión del delito, homicidios y delitos en contra de la propiedad. Por supuesto, los delitos que se cometen en el país son más que esos. Hay toda la actividad del crimen organizado, toda la actividad del narcotráfico, de la que se habla menos. Otro aspecto fundamental es en la agenda de los candidatos a la presidencia de la República, que van a terminar el año y van a empezar el que viene en campaña, hoy lo están haciendo con un tinte navideño. Yo pensaría que es fundamental que ya en 2013 podamos verlos hablando de una oferta electoral, de un programa de gobierno. Claro, porque ahora solo es la visita, el discurso articulado, la retórica, el besito, el abrazo. regalo de Navidad. Ciertamente, y creo que la gente debe de comenzar a demandar ya, digamos, un programa, ¿no? Líneas gruesas, si usted quiere, de lo que va a ser el gobierno de Norman Quijano, de lo que podría ser el gobierno de un Salvador Sánchez Serén o de un Elías Antonio Saca, quien llegue, digo, a la presidencia de la República. Digo, es importante comenzar a ver señales más claras, más allá del abrazo del himno, que muchas veces es lo que predomina en estos actos
de tipo político electoral, Benjamín? Mira, Romeo, yo empezaría con lo que planteabas antes, de por qué no pasar de los chispazos de poder, Sí, ¿verdad? ¿por qué la gente todavía no conecta eso? A un gran movimiento, ¿verdad? Que ejerza poder. Yo siempre he sostenido, el poderoso no negocia con el débil, Así ¿verdad? es. O sea, cuando se negoció, aquí tenemos un negociador, ¿verdad? El vocero de la negociación por parte del FMLN y firmante de los acuerdos de paz, ¿verdad? Eso se hizo sobre la base del poder que tenía el FMLN. Claro, de otra manera Poder imposible. político, poder militar, poder diplomático, ¿verdad? Sumado a la gente deseando que se acabara la guerra, al debate nacional por la paz, así creo que se llamaba. CPDN. Sí, a la solidaridad internacional, a los organismos internacionales que ahora reniegan de que por qué venían Naciones Unidas. Antes estaban en Naciones Unidas con Rafa Moreno ahí permanentemente, casi siempre, en Naciones Unidas, en Ginebra, en Nueva York, o en la Comisión Interamericana en Washington. Rafa Moreno fue un jesuita que participó en todo este esfuerzo de la defensa de los derechos humanos y la denuncia de la violación de los derechos humanos en organismos internacionales desde el FMLN. O sea, ahí había un poder que obligó al otro poder a sentarse y también otros dos poderes fuera del país que también intervinieron. Estados Unidos intervino, ¿verdad? Había un grupo de amigos al cual no pertenecía Estados Unidos inicialmente, aunque después se sumó, ¿verdad? O sea, había una gama de esfuerzos, ¿verdad? Para sentar al otro poder, negociar. Pero cuando se desmonta el poder, el que negoció, acordó, ¿verdad? No cumple, ¿verdad? Y en muchas cosas no se cumplieron. El ejemplo primero es el de la Comisión de la Verdad, por citar algo. Sus recomendaciones fueron incumplidas. Entonces, mencionaste una cosa que a mí me interesa. Razones para hablaste de pasividad. Entonces, hay que ver cuáles son las razones para la pasividad también, para que la gente le entre a esa agenda. Por las cuales hay pasividad realmente, Sí, ¿no? yo creo que no pueden ser las únicas, pero al menos deberían de considerarse la desconfianza, la frustración, el desencanto, el miedo, ¿verdad? Entonces eso hace que en lugar de movimiento social en el país haya movimiento migratorio. La gente sale por esas dos causas que decía Roberto, que yo las sintetizo en dos palabras, hambre y sangre, ¿verdad? O sea, condiciones económicas y sociales precarias y condiciones de seguridad o condiciones de inseguridad, ¿verdad? También sale a buscar justicia a la Corte Interamericana, Interamericana de Derechos Humanos, a la Audiencia Nacional de España, etcétera, porque aquí tampoco hay justicia, pero mayoritariamente sale a buscar dónde saciar el hambre suya y de su familia y dónde tener seguridad él y su familia, él o ella y su familia. Entonces, yo creo que ese es un gran ese ángulo desafío. es interesante. Benjamín, quiero escuchar la opinión de Roberto. Déjame ver, ¿cuáles son como las causas de una pasividad en nuestro país? Benjamín mencionaba algunas que para mí también podrían ser causas de indignación, ¿no? Causas para organizarse de distinta manera, digo, para tener mayor organización. Sí, solo puedo decir una cosita Por rápidamente. favor. Porque pasamos de una sociedad organizada en la década de 1970, Roberto, te acordarás, a una sociedad militarizada en la década de 1980. Y ahora estamos en una sociedad oegenizada, ¿verdad? O sea, las ONGs juegan su papel, pero las ONGs, la misión y la visión se hacen con un consultor en un fin de semana, ¿verdad? Pero la pasión, la imaginación y la acción de aquella sociedad organizada quedó atrás, ¿verdad? Entonces, eso hay que rescatarlo. Puede sonar muy lírico, muy romántico, pero... Vale. En primer lugar, hay que hacer un diagnóstico que nos permita proponer soluciones. ¿Por qué el comportamiento de la población está dominado por el escepticismo? No creen en nada ya, por la indiferencia, es decir, yo no me meto en política porque a mí la política no me da de comer, yo si no trabajo no como, esa cuestión que se repite mucho. Entonces, escepticismo, indiferencia, apatía. ¿Por qué hay apatía? Porque hay promesas incumplidas, porque hay comportamientos de los políticos que dejan mucho que desear, y entonces las personas dicen, yo me voy a dedicar a lo mío. Roberto, pero vuelvo a lo mismo, pero esas también pueden ser razones, ¿no? Las promesas no cumplidas, el engaño. Pero ¿qué pesa más? Sí, digo, eso de que te sientes desencantado y no representado por los políticos, debería ser razones también para poder activar un movimiento social. Ahí voy a la segunda parte. Yo creo que todo comienza con el tema cultural, es decir, por cultura, el conjunto de creencias, valores, costumbres, tradiciones que tiene un país, porque El Salvador tiene una dificultad de tener un problema de sentido de pertenencia y de identidad. Es decir, hay que resolver eso.
Parecería ser que lo que le da identidad a El Salvador, lo unifica, es los juegos de la selección nacional de fútbol. Entonces, debemos de trabajar más en este año 2013 por una cultura, por un sentido de pertenencia, por una identidad nacional en la cual los valores, las creencias, las costumbres de la salvadoreñidad vayan apareciendo con claridad y sea como el cemento alrededor del cual se una todo lo demás. Si vamos en esa ruta, yo creo que vamos a encontrar la forma de romper la apatía, el desencanto, la indiferencia. El otro es el componente de tener una visión de país, es decir, uno tiene que saber a dónde quiere estar dentro de un año, dentro de 5 años como país. No lo tenemos, o sea, como hay visiones totalmente partidas, la visión de país para muchos, si le preguntan, usted si pudiera irse de El Salvador, ¿se iría? Hay una importante cantidad de personas que contestan que sí. Es decir, debemos de romper eso y hacer de El Salvador la posibilidad donde existan oportunidades en que El Salvador no sea un país expulsor de su población. Entonces, si tenemos identidad nacional, tenemos un sentido de pertenencia, tenemos una visión que nos permite saber a dónde queremos estar en los próximos años, pero visión compartida de país, no puede ser de otra manera. Por supuesto, administrar los disensos que existen en El Salvador, ese es el objeto de la democracia. Si justamente esta es una sociedad con intereses, con diferencias importantes. El otro aspecto es, bueno, ¿y cuáles son los ejes alrededor del cual se puede articular un proyecto de país? Yo creo que uno es la educación. Es fundamental tener una sociedad que esté a la altura de la era de la información, de la sociedad del conocimiento. Si es que nadie discute que se entregan uniformes, se entregan zapatos, refrigerios escolares, todo eso es muy importante y hay que seguir haciéndolo en 2013. Pero yo diría que el Ministerio de Educación, que habría que ver si tiene ministro de verdad, porque yo encuentro muy difícil sentarse en 2 sillas al mismo tiempo, y tú no puedes ser secretario de Asuntos Estratégicos y a la vez Ministro de tener Educación. esa capacidad del don de la ubicuidad y estar en 2 lugares al mismo tiempo y dirigiendo la empresa pública más grande del país, que es el Ministerio de Educación. Yo diría que en 2013 habría que tener apuestas estratégicas en el ámbito de la educación. Por ejemplo, lo de las computadoras no es patrimonio de nadie que haya necesidad de que una computadora conectada a Internet, como es en Uruguay con el Plan Ceibal, como es en la Argentina, como es en Venezuela, pueda estar al acceso del estudiante de manera gratuita. Tendrían que ser 1.500.000, porque así como se reparten 1.500.000 paquetes escolares, de eso estamos hablando. Y si hacemos cuentas, tampoco sería una cifra totalmente astronómica comparada con otros gastos que se hacen. No, y sobre para todo otras tomando en cosas. cuenta los beneficios que esto traería, ¿no?, para los alumnos. El en nuestro crecimiento país. como país. Otra apuesta estratégica, y con esta, pues para poder seguir Ok. conversando, sería el tema de, bueno, ¿y hacia dónde queremos orientar el país en términos económicos? ¿Vamos a reactivar la agricultura? ¿Vamos a...? Que yo le veo señales de que por ahí va, fíjate, Roberto, de la reactivación de la agricultura en nuestro país. Y hablábamos con el ministro de Agricultura hace unos días, ¿no? No veo más motores o otros motores que puedan impulsar la economía de nuestro país, más bien la agricultura, los hermanos, los compatriotas en el exterior que siguen siendo el motor principal, creo yo, y el otro es obviamente el que hemos hablado en varias ocasiones aquí, es decir, de amarrarse los pantalones y decir, señores, aquí debe de pagar de verdad el que más tiene, ¿no? Debe Ya, ahí estás. de tasársele más al que gana más realmente o al que tiene mayores ingresos. Y no estoy hablando de la clase media, porque yo creo que la clase media ya paga mucho comparado con otros sectores de nuestro país. Quizás hay un grupo, pues obviamente muy reducido, pero que maneja más plata que toda la clase media en el país. Esta gente creo yo que debería de alguna manera, y se ha hablado de estas empresas, debería de tener un mayor aporte para la economía, digo, por lo menos tasársele mejor. Ahí estás hablando ya de 2 ejes importantes. Porque esos son como los caminos que le Claro, es decir, además del aspecto cultural, de identidad, de pertenencia, además de las apuestas estratégicas en la producción, que es producción agrícola, lograr soberanía, lograr seguridad alimentaria, volver a montar el aparato productivo agrícola. Solo déjame Préstale terminar, la guitarra a Benjamín, porque para Benjamín darle quiere la ahorita. guitarra a Ya Benjamín, solo termino- me la había afinada. Solo termino diciendo Solo de lo que tocarla. acabas de decir, Romeo, lo fiscal.
Es decir, debe tener un financiamiento todo esto y debe ser progresivo. El que tenga más dinero y más riqueza, proporcionalmente debe pagar más impuestos. Bueno, Benjamín. Yo creo que, ¿cuántos supermillonarios vos tenés 140 dicen. 140 Exactamente, por supermillonarios eso en El decía Salvador. que acumulan más plata que toda la clase media probablemente, ¿no? Esos que se rasgan las vestiduras, ¿verdad? O que se arrodillan cuando viene el Papa, que van a misa todos los domingos, que comulgan, se peca por acción o por omisión también. Y por omisión, no solo por acción, ¿verdad? Y omitir, ¿verdad? Distribuir o pagarle al país, ¿verdad? Y a su gente lo que le ha dado el país, porque aquí han iniciado sus capitales. Aquí crearon su Aquí han iniciado sus capitales, que los hayan sacado del país es otra cosa, pero tienen, ¿verdad?, la obligación moral, ética y cristiana, si quieren también, de darle a la gente, devolverle a la gente lo que han sacado de la gente, porque el país no es algo etéreo, ¿verdad? Es la gente que ha trabajado para sus empresas y que los ha desarrollado, y con esto no estoy hablando nada más que de doctrina social cristiana, ¿verdad? Estoy hablando del Concilio Vaticano II, que acaba de cumplir 50 años, y de lo que vino después en Medellín, en las conferencias episcopales. O sea, por ahí habría que empezar, ¿verdad? Y denunciar la hipocresía, ¿verdad? También habría que plantearse, por ejemplo, ahora la posibilidad, yo no vi el programa que tuviste con el ministro de Agricultura, la entrevista, sí. Leí por ahí algunas cosas, pero a mí me da la impresión de que se puso a la defensiva, corregime si estoy bien, cuando hablaste de Alba Alimentos. Dijo que no había ninguna vinculación uno con el otro, que no estaba amarrado y que no había ninguna coincidencia en todo eso. Porque yo siento que se está reactivando vía Alba Alimentos. Es un motor. ¿Y es malo eso? Pregunto. Yo, si no es con fines electorales, ¿sí?, ¿verdad? Es bueno. Hay que decirlo con todas sus letras. O sea, hay quienes dicen de que lo de Alba Petróleo, ¿verdad?, era para fines electorales, etcétera, etcétera. O sea, que fuera coyuntural, dices tú, ¿no? Vuelvo con mi denuncia, ojalá lo hayan arreglado, porque la gente de Alba Petróleo que trabaja en las gasolineras siempre me piden que diga en televisión que les paguen lo justo, ¿sí? Porque le están pagando bastante bajo. Incluso no pagan la nocturnidad. Benjamín, solo quiero hacer una acotación sobre eso. Si fuera con fines electorales, imagínate, ¿no? Lo malo sería que sea perversamente coyuntural esto. Sí. Ahora, si es con fines electorales, después se vuelve permanente y eso al final le ayuda a los niños y niñas a tener su alimento diario, su frijoles, su maíz. A mí, ¿qué me importa que sea electoral eso? Qué bueno. Pero que se vuelva realmente una situación que es permanente. Que sea estructural, ¿verdad? El cambio, ¿verdad? Que no sea coyuntural. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Por eso lo mencioné, porque hay que demandar, ¿verdad?, que sea el Estado, una política de Estado, ¿verdad? No una política electoral, ¿sí? Y eso, regresamos a lo que estábamos hablando antes, eso significa que la sociedad tiene que ser demandante, sí, y tiene que ser el Estado, ¿verdad? Si con eso logran la simpatía del pueblo para mantenerse en el gobierno, bueno, o llegar al gobierno, el FMLN, bueno, y si desde el gobierno le dan permanencia como una política pública, ¿verdad? Y también en otros aspectos, seguridad, porque esto de la seguridad, perdón que me pase ahí, cuando se menciona de que se han reducido los homicidios, cosa que es cierto, es real, está sucediendo lo mismo que sucedió en 1999 y 2000. Se redujeron los homicidios a 2.400 y algo, ¿verdad? Más o menos la cifra que anda ahorita. Sí. Y así, pero los homicidios no se reducen de la noche a la mañana y por arte de magia. Allí yo creo que la misma habían ocupado antes y ocuparon ahora, ¿verdad? Y es una negociación que nadie sabe cómo y con quién se hizo. ¿Y cómo va a terminar? Entonces ahí no hay política pública también. Lo que tiene que demandar la sociedad es políticas públicas en la seguridad alimentaria, sobre todo en la seguridad alimentaria, en la seguridad ciudadana, ¿verdad? Esas son fundamentales para que El Salvador tenga como agenda de país. Y la gente tiene que demandar a las instituciones del Estado, a los órganos del Estado que le correspondan. Cada uno de estos temas tiene que ser ubicado, ¿verdad? ¿Cuál es la institución del Estado que tiene la principal responsabilidad? Pero también hay otras, ¿verdad? O sea, como el caso que estabas planteando, bueno, lo del voto en el exterior, o lo que estaba planteando. El Ejecutivo dice que quiere, pero el Legislativo no lo aprueba. Bueno, yo pongo otro ejemplo. El Ejecutivo tiene en sus manos, por ejemplo, firmar el Estatuto de Roma, ¿verdad? Y no lo ha hecho, y prometió que lo iba a hacer. Y tiene una consulta de casi 3 años, ¿verdad? Y al Legislativo no ha llegado. Entonces la gente, lo que tenemos que tratar nosotros
en estos espacios o en los Sí. espacios donde trabajamos es compartir con la gente información que haga que dirija sus luchas, Es ¿verdad? correcto. Y apunte donde tiene que apuntar. Y hacer reflexiones. Mira, porque voy a hacer la pausa comercial y cuando regresemos yo quiero hablar también, porque es cierto, ¿no? Yo creo que la sociedad, nosotros debemos de aportar desde esos espacios para hacer este tipo de reflexiones hacia la sociedad salvadoreña. Pero también, mire, yo sé que la población es víctima de una cantidad de situaciones, pero también tiene su responsabilidad. Y yo cuando regresemos quiero hablar del consumismo, por ejemplo, ¿no? Eso que al final deja saqueados los bolsillos de la población salvadoreña. No tengo nada contra las empresas, la empresa privada, pero también hay que ser un consumidor responsable sobre todo. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Es buen punto.